Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ya. Ahora vamos a hablar del tema de radiología e imagenología del cráneo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las incidencias que se utilizan en una radiología convencional, ¿no? Entonces, son generalmente las proyecciones lateral derecha, lateral izquierda, la radiografía posterior-anterior, y hay otra que se conoce con el nombre de radiografía de Towne, y la otra es la submentovertes o la de Schuller-Hills, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a esto. Ahora, ¿cuáles se está viendo bien, ¿no? Sí, doctor. ¿Se ve bien? Ya. Entonces les decía que se utilizan las radiografías lateral derecha o lateral izquierda, dependiendo dónde se encuentra la patología. Siempre hay que ver dónde se encuentra la patología. Si el paciente ha tenido un traumatismo del lado derecho, entonces pediremos una radiografía lateral derecha. O si el paciente ha tenido un traumatismo en el lado izquierdo, pediremos una lateral izquierda. Aquí está. Esta es, si está apoyando la oreja izquierda, es lateral izquierda. Y el rayo está entrando por la parte superior de la oreja, ¿no? Entonces, esta es la radiografía
lateral, ¿no? Y esta es la radiografía postero-anterior. ¿Por qué es postero-anterior? Porque está entrando por la protuberancia occipital externa y está apoyando la frente y la nariz sobre el chasis, ¿no? Fíjense, y se está apoyando sobre el chasis. Entonces, no es radiografía antero-posterior. Es igual que la radiografía del tórax, que es postero-anterior. Y esta de aquí, si ustedes se fijan, el rayo está entrando. Esta sí es radiografía antero-posterior, la radiografía de Towne. La radiografía de Towne es antero-posterior. Si yo les pregunto y les digo qué tipo de radiografía es la de Towne, ustedes me dirán es antero-posterior, ¿no? Fíjense cómo el occipital está apoyado sobre el chasis y además tiene una angulación de 30 a 35 grados que pasa por esta región. Y esta es la submento vértex o proyección de Schuller-Crisp. Fíjense, está apoyando las regiones de los parietales y está entrando perpendicularmente hacia la parte inferior de los parietales. Esto tiene que estar muy bien acomodado el paciente, porque si no, no vamos a ver lo que realmente necesitamos visualizar. Esas son las proyecciones. Ahora, yo les he dicho siempre que estudien anatomía, ¿no? ¿Qué se visualiza en una radiografía lateral de cráneo? Esquemáticamente, la tabla externa, ¿no? La protuberancia occipital externa, el diploe entre estas rayas negras y esta raya blanca es el diploe. La tabla interna. Luego tenemos las suturas. Yo normalmente no les llamo por su nombre, sino la unión del frontal con el parietal, que se llama sutura parieto o sutura frontoparietal, ¿no? Sutura frontoparietal. Lo que se une entre ambos parietales, que se llama sutura interparietal. Lo que se une el parietal con la escama del temporal, parieto temporal. Y finalmente lo que une el occipital con los parietales, sutura parieto temporal, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos elementos anatómicos se visualizan. Estas imágenes son vasos sanguíneos. Y si ustedes se fijan, bien esquemáticamente está. Y esto es lo que diferencia un vaso sanguíneo de una fractura. Fíjense, aquí hay colaterales, ¿no? Entonces, fíjense cómo es. Ahora, si yo traslado esta imagen a esta imagen, que es una radiografía lateral del cráneo, ¿qué voy a visualizar? Primero, la tabla externa. Luego, el diploe. Luego, la tabla interna. Y esta debe ser una persona mayor, por eso es que no tiene dientes, ¿no? Luego, aquí se visualiza, porque las osificaciones de las suturas empiezan a partir de los 30 años, ¿no? Aquí todavía se visualiza la sutura frontoparietal, ¿no? Y aquí ustedes están viendo el seno frontal, esta imagen radiolucente, ¿no? Esta es la cavidad orbitaria. Esto es el seno maxilar, ¿no? El seno maxilar. Entonces, fíjense cómo todos los elementos anatómicos, porque aquí está la silla turca, ¿no?
Estas son las apófisis clinoides posteriores. Aquí están las apófisis clinoides anteriores. Es importante saber localizar la silla turca. Y es fácil. Lo primero que nosotros tenemos que buscar es el esfenoides. ¿Y cómo vamos a encontrar el esfenoides? Porque el esfenoides tiene el seno esfenoidal. Y como tiene el seno esfenoidal, entonces vamos a encontrar una imagen radiolucente. No se olviden que el esfenoides tiene una cara superior, una cara inferior, una cara anterior y una cara posterior, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les he dicho, estudien anatomía, ¿no? Entonces, la localización de la silla turca es a través del seno esfenoidal, ¿no? Y esta es la imagen, esta es la silla turca, ¿no? No se olviden, la silla turca, ¿no? Si usted ya les he explicado, seno frontal, cavidad orbitaria, seno maxilar, ¿no? El seno esfenoidal, la silla turca, las apófisis clinoides anteriores, las apófisis clinoides posteriores. Si ustedes miren, estos son esquemas preciosos. Si ustedes ven, este es un corte de un cráneo, vista lateralmente. Si ustedes ven, esta es la tabla externa. Fíjense, tabla externa. Esta es la tabla interna. Y estas imágenes que tienen, estas imágenes así, que porosas, que corresponden al díploe, ¿no? Entonces no se olviden. Ahora, esto es el seno frontal, no se olviden. Seno frontal, seno esfenoidal. Aquí están las apófisis clinoides posteriores, la silla turca, las apófisis clinoides anteriores. Aquí está la sutura frontoparietal. Aquí está la sutura parietotemporal. Y aquí está la sutura parieto-occipital. Este es el agujero del occipital, ¿no? Ahora, fíjense, aquí lo que yo hace un momento les decía, fíjense, está marcado de rojo, se divide, se divide, se divide, se divide, se divide, se divide, se divide y se divide. ¿Y por qué les estoy explicando que se divide? Es para hacer el diagnóstico radiológico diferencial de una fractura. Las fracturas nunca se dividen porque son líneas rectas y aquí estamos viendo también las divisiones, ¿no? Entonces, fíjense cómo esquemáticamente estamos viendo todo en un corte, el cráneo visto lateralmente, ¿no? No se olviden, seno frontal, seno esfenoidal, seno apófisis clinoides posteriores, silla turca, apófisis clinoides anteriores, articulación frontoparietal, articulación temporoparietal, articulación, sutura temporoparietal, ¿no? Sutura frontoparietal y sutura temporoparietal, ¿no? O sea, no se olviden estos esquemas. Ahora vamos a ver otra imagen. Esta es lo que yo les decía, la proyección submento-vértex o proyección de Schuller-Hirsch, ¿no? Esto es para ver que existen tres fosas vistas en una radiografía submento-vértex. La fosa cerebral anterior, la fosa cerebral media y la fosa cerebral posterior. ¿De dónde a dónde va la fosa cerebral media? Va de la cara posterior del frontal a las alas mayores del esfenoides. La fosa cerebral media va de las alas mayores hacia el borde superior del peñasco. Y del borde superior del peñasco se dirige la fosa posterior hasta la
cara interna del hueso occipital. No se olviden, porque muchas veces yo les pregunto y les digo, ¿de dónde a dónde va la fosa anterior? Ustedes me dirán, va de la cara posterior del frontal a las alas mayores del esfenoides. La fosa cerebral media, ¿de dónde a dónde? Las alas mayores del esfenoides hasta el borde superior del peñasco. Y la fosa posterior va desde el borde superior del peñasco hasta la cara interna del occipital. Ahora vamos a ver ya en una radiografía o una proyección antero o postero anterior. Fíjense, la tabla externa, la tabla interna, y entre las dos está el diploe, el reborde orbitario. El reborde orbitario del lado derecho, el reborde orbitario del lado izquierdo, el seno maxilar del lado derecho, el seno maxilar del lado izquierdo, y aquí están la cola de los cornetes, ¿no? Entonces, y esto es la apófisis mastoides del lado derecho, la apófisis mastoides del lado izquierdo. Ahora, eso vamos a llevar ya a esta radiografía, ¿no? Aquí está la tabla externa, ¿no? Aquí está la tabla interna, entre los dos está el diploe. Aquí vemos el reborde orbitario del lado derecho, el reborde orbitario del lado izquierdo, ¿no? Luego tenemos las celdillas etmoidales derechas, las celdillas etmoidales izquierdas, el seno maxilar del lado izquierdo, el seno maxilar del lado derecho, y aquí vemos los senos frontales. Y aquí se ve una imagen que corresponde a la hoz del cerebro calcificada. Si ustedes me preguntaran y me dirían, doctor, ¿cómo es el hueso etmoides? El hueso etmoides tiene una lámina vertical y tiene dos masas laterales. En las masas laterales se encuentran las celdillas etmoidales. Por arriba empieza en la apófisis cristagalli y por abajo forma el tabique de la nariz, no se olviden. Y estas son la fosa nasal del lado izquierdo, la fosa nasal del lado derecho, ¿no? Fíjense cómo, y si ustedes siguen el cursor, estas son las alas mayores del esfenoides. No sé si me estarán escuchando, porque ustedes a veces encienden su celular o su computadora y empiezan a hacer otras cosas, porque yo ya la práctica de la próxima semana ya es cráneo. Entonces ustedes ya me van a explicar, y si me preguntan y me dicen qué es esto, es el hueso occipital. Y esto es la rama ascendente del maxilar izquierdo, la rama ascendente del maxilar derecho. Y aquí, por ejemplo, este es el ángulo del maxilar del lado derecho y este es el cuerpo del maxilar. De este ángulo hacia arriba es la rama ascendente del lado derecho y la rama ascendente del lado izquierdo. No sé si me estarán entendiendo, porque esta es la parte más difícil. De aquí ya empezamos a mostrar elementos en todos los estudios. Ahora, aquí está la proyección de Towne. La proyección de Towne les he dicho que es una radiografía antero-posterior, ¿no? Ahora les voy a mostrar los elementos. Tabla externa, tabla interna o tabla externa, tabla interna, ¿no? Diploe, la articulación o la sutura interparietal, la sutura
o parieto temporal, ¿no? Fíjense, aquí estamos viendo los cóndilos del maxilar, ¿no? Esto es el arco cigomático del lado derecho, arco cigomático del lado izquierdo, el tabique de la nariz, ¿no? Ahora, eso voy a trasladar a esta imagen. Este es el agujero occipital, ¿no? Estas son las celdillas mastoideas del lado derecho. Esto es el peñasco, el borde superior del peñasco, el borde inferior del peñasco del lado derecho, del lado izquierdo, del borde superior, el borde inferior. Esto es el tabique de la nariz. Esta es la articulación temporo o parieto occipital, ¿no? Sí. Y esto yo, alguna vez a mí me pedían que se los haga una radiografía del arco cigomático. Los boxeadores generalmente se fracturan, reciben un puñete y dicen se ha fracturado el hueso malar. No, lo que se fractura es el arco cigomático y se hunde el hueso malar, ¿no? Cuando reciben un impacto directo. Entonces yo no podía sacar y después yo me fijé que esta radiografía era ideal para sacar el arco cigomático, ¿no? Entonces no se olviden, ya les estoy mostrando todas las proyecciones. Y esta es la proyección submento vertes o proyección de Hirsch, ¿no? Fíjense, aquí está las celdillas etmoidales o las celdillas mastoideas del lado derecho, las celdillas mastoidales del lado izquierdo. Aquí estamos viendo el agujero o el orificio de la columna. Aquí estamos viendo, fíjense cómo se ve el cóndilo del maxilar del lado izquierdo, el cóndilo del maxilar del cóndilo del maxilar del lado derecho, el cóndilo del maxilar, la rama ascendente izquierda, la rama ascendente derecha, ¿no? Ahora, esta es la fosa nasal del lado izquierdo, esta es la fosa nasal del lado derecho. Y esto es el tabique de la nariz o septum nasal. Los otorrinos no le llaman tabique de la nariz, le llaman septum nasal, ¿no? Que divide la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. Y aquí estamos viendo la cola de los cornetes, ¿no? No se olviden. Aquí ya, si esquemático, fíjense cómo se visualiza inclusive el conducto auditivo interno. Fíjense, es esta imagen, ¿no? Fíjense qué bien esquemáticamente se visualizan las celdillas mastoideas, ¿no? Ahora vamos a pasar a describir ya esquemáticamente, fíjense, todo seno frontal, tabla externa, tabla interna, díploe, qué bien se ve el díploe. Aquí estamos viendo el seno esfenoidal, no se olviden, el seno maxilar. No creo que con esto se olviden las celdillas mastoideas, las aposclinoides posteriores, las aposclinoides anteriores. Aquí estamos viendo la sutura frontoparietal, que se llama también sutura coronal, ¿no? Aquí. Yo soy enemigo de los nombres. Luego tenemos aquí la sutura parieto-temporal, o temporoparietal, también depende como ustedes quieran, la sutura temporoparietal. Luego tenemos la sutura occipitoparietal o sutura lamboidea, ¿no? Ustedes fíjense, ¿no? Aquí está la cavidad glenoidea, luego aquí está el cóndilo, ¿no? Y la postcoronoides, la escotadura, la rama ascendente. No sé si... Y aquí están, fíjense, los vasos. No se olviden, cuando ustedes vean
que tienen división los vasos, esa es la manera de hacer el diagnóstico radiológico diferencial entre una sutura y una fractura, ¿no? Vamos a seguir viendo. Aquí está. Esta es una proyección póstero-anterior de cráneo. La tabla externa, el díploe, la tabla interna, ¿no? Luego tenemos la sutura interparietal, la sutura parieto-occipital o sutura occipito-parietal. Depende como ustedes quieran, porque ambos términos son iguales. Luego tenemos los senos frontales. Las órbitas. Normalmente en una radiografía posterior-anterior no se ve la órbita, se ve el reborde orbitario. Este es el reborde orbitario. Luego tenemos las celdillas etmoidales del lado izquierdo, las celdillas etmoidales del lado derecho, los senos maxilares del lado derecho, o el seno maxilar del lado derecho, el seno maxilar del lado izquierdo, ¿no? Y aquí estamos viendo el tabique de la nariz o septum nasal. No sé si hasta aquí quieren hacerme alguna pregunta, porque esto es eminentemente anatomía y tienen que manejar la anatomía para que podamos entrar a la descripción ya de las enfermedades del cráneo. No sé, si quieren hacerme alguna pregunta, háganme. ¿O quieren que les aclare algo? No, doctor, todo está claro. Ya. Entonces ya sabemos la anatomía del coso. Ahora ya voy a entrar, porque tengo un poquito de tiempo, la cara superior de la cabeza es de contorno oval o circular, aunque se observan variaciones. Cuando la cabeza por lo general, es mesocefálica, que quiere decir que las dimensiones tanto anteroposteriores y transversales tienen la misma dimensión. ¿A qué se denomina brachiocefalia? Cuando la cabeza es ancha y corta, ¿no? Y tenemos otra que es la dolicocefalia. ¿Cuándo es la dolicocefalia? Cuando, para que me entiendan, esos que tienen como una sandía, ¿no? Como una sandía, ¿no? Entonces, ahora lógicamente son estas tres formas que se presentan: mesocefálica, braquicefálica, dolicocefalia. Dice, cuando no vamos a estar midiendo estos, con que sepan la forma ya basta, ¿no? Luego tenemos en la cara superior del cráneo existen tres suturas. La coronal, ¿no? Que se une el hueso frontal con los dos parietales. Luego tenemos la sagital, que es entre ambos parietales, y luego tenemos la sutura perpendicular o lamboidea. Aquí vamos a quedar porque ya se me ha acabado el tiempo. Si algo quieren preguntarme, háganmelo. Bueno, buenas noches, jóvenes. Hasta mañana. Gracias, Hasta doctor. mañana, doctor. Gracias, Que tenga buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.